Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Juntos al Éxito, donde exploramos, Juan y yo, sobre el emprendimiento, el liderazgo, y hoy tenemos un invitado que va a dar mucho que hablar. Así que, Juan, te doy el honor, como siempre, de presentar a nuestro invitado. Pues sí, hoy tenemos a Juanca Romer. Él es periodista, escritor, formador en comunicación, experto en oratoria, divulgador de historias controvertidas. Nada, un genio. ¿Sabes cocinar, Juanca? Poco, Un poco, misterio. poco. Encantado de estar aquí Bienvenido, con Juanca. ustedes. Para mí es un placer, además de una suerte, porque ya yo seguía este trabajo, este podcast desde hace un tiempo. Es un honor. Ya nos darás tu opinión, sobre todo en lo que más te apasiona, que es en la parte de la oratoria. Ahí queremos saber realmente la importancia de la comunicación entre dos personas que, aparte de ser pareja, somos socios, padres. Ahí es muy importante la comunicación. No sé si empezar ya ahí directamente en materia y que nos hables de esa pasión que llevas tantos años poniendo en valor. Claro, y fíjate, hablabas de la pareja, qué importante es la comunicación en la pareja, ¿no? Comunicarse con los hijos es muy Sí. importante, ¿no? Y sin embargo, esa importancia que yo creo que todo el mundo tiene claro que debe existir, la hemos ido olvidando, capando, si me permiten decirlo así, en otros ámbitos como el laboral, el del emprendimiento, en el día a día a la hora de comprar un pan, ¿no? La oratoria es fundamental en todos los campos y hay que cuidarla porque no es igual en casa, no es igual con los hijos y no es igual en la empresa. Así que opinas que la oratoria marca la diferencia. Sin duda, en todo, en todo, en todo. Es decir, la oratoria debe ser un pilar de la sociedad. Yo llevo muchísimos años, empiezo a aburrirme en mi intención, ¿no? Pero llevo muchísimos años intentando llevar la oratoria a los centros educativos. Pues sí. Eh, ya sé que como asignatura es muy complicado, por lo menos aquí en España yo diría que es imposible a estas alturas, pero al menos como algo optativo, algún tipo de materia que se pueda dar fuera de horario lectivo. Pero bueno, esa es una lucha, insisto, en la que empiezo a cansarme, no del todo, pero igual otros cogen el relevo. Pues Juanca, este podcast que seguro que lo ven muchos políticos, seguramente que van a coger el relevo porque yo sí que opino que la oratoria cada vez debe ser más importante, sobre todo porque los móviles, las redes sociales, todo esto nos está llevando cada vez más a estar muy enganchados al aparato y sin embargo estamos olvidándonos de lo más sencillo, ir a comprar un pan. ¿Cómo puede ser que marque la diferencia? No sé, ponme un caso práctico, ¿verdad, Juan? Un caso Sí. práctico de cómo sería una mala oratoria y una buena oratoria comprando un pan. Bueno, de entrada es importante acordarse, tener siempre presente que cuando vas a comprar algo, quien está frente a ti es otro ser humano. Esto parece una obviedad, parece una tontería, pero es que se está olvidando. Sí. Ya no damos los buenos días o los damos de aquella manera, lo que yo llamo la oratoria del ladrido, ¿no? ¿No? Y eso significa buenos días, ¿no? Bueno, pues si somos capaces de darnos cuenta, de detectar el problema, que lo es, de que no nos comunicamos en cosas tan sencillas como dar los buenos días, si somos capaces de detectarlo, ya tenemos el primer paso dado. El segundo es hacerlo. Y a lo mejor el primer día te sientes hasta incómodo dando los buenos días si no estás acostumbrado, o porque el otro no te los responde. Pero tú tienes que poner esa semillita, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como ser educado, correcto, y eso parte de una base y es eh, ser humano, persona, o sea, lo que siempre hemos sido, y es verdad que las nuevas generaciones hablabas de los móviles, ¿no? Yo invito a quienes están viendo el podcast que cuando se suban en una guagua o en un tranvía, por ejemplo, se fijen, porque yo soy muy observador, ¿no? La oratoria del movimiento, que hace muchos años yo bauticé, ¿no? Fíjate cómo los jóvenes empiezan a hablar a su modo, lógicamente, y si hay una persona mayor cerca, y cuando digo mayor, en estos Mm. casos de más de 50, Sí, sí, sí. y piensan que son búlgaros o que son de otra nacionalidad porque no les entienden, y a lo mejor están diciendo hashtag o están diciendo influencer, ¿no? Por no ir a palabras más complejas. Esto pasa, ¿no? Y eso también hay que cuidarlo, forma parte de la oratoria, ¿no? Sí. Es que la oratoria, sobre todo, forma parte de nuestra educación y nuestros valores en casa. Es decir, para tú tener una oratoria adecuada al contexto y con la persona y tener la empatía, ¿vale? Con la otra persona a la hora de comunicarte, pues también nace de los valores en casa. Me acuerdo una anécdota que me acuerdo que cuando yo jugaba al fútbol de pequeño, ¿no? Y íbamos a entrenar. Y cuando terminamos del entrenamiento, siempre íbamos a un bar cercano al campo de fútbol.
y había un señor que era el dueño del bar, ¿no? Y habían chicos que le decían, oye, Miguel, no sé qué. Y mi padre siempre me educó en decir, no, no, primero se le da, don Miguel, buenas tardes. Y a partir de ahí ya empieza la conversación. Como que esto de, oye, tú dime, cuál. Entonces, eso se ha perdido un poco. No es verdad que ni todos los chicos son iguales, ni todas No, las claro que no. familias. Entonces, es verdad que se ha perdido, sobre todo por la nueva tecnología. Sí, está claro que se ha creado una brecha incluso ya hasta dentro de casa. Es decir, los propios, me gustó mucho que añadieras ese aspecto de con los hijos, porque hay veces que es difícil comunicarnos con ellos. Eh, Claro, pero fíjate, sí, 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 claro que es difícil, ¿no? Pero no por difícil, y esto también lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida, incluso el empresarial, no por claro, difícil voy a negarme a intentarlo, ¿no? A poner todo el esfuerzo y el empeño. Claro que siempre ha existido la dificultad de comunicarnos con los hijos y nuestros padres con nosotros en general. sí, Luego, insisto, hay excepciones. Pero hay herramientas para lograrlo, ¿no? No solo la herramienta de la palabra, porque hay edades en las que a lo mejor no les apetece hablar, pero la gestualidad, la mirada, todo eso construye un mensaje. Y si tú sabes utilizar ese mensaje y transmitirlo, el receptor, que en este caso son los hijos, que aunque no te hayan dicho nada, lo van a entender. sí, Solo por la gestualidad, ¿no? Mi hija ahora ya tiene una edad, ¿no? Pero cuando era más pequeña, eh, no me decía que tenía miedo, pero ella se sabía que estaba siendo analizada por mí, de algún claro. modo, ¿no? O Claro. sea, era muy difícil no poderse comunicar conmigo porque sabe que estaba ocurriendo, aunque Claro. no hubiese palabras, ¿no? Claro, ese lenguaje no verbal que a Claro, veces comunica más que el verbal. De hecho, cuando hablamos de oratoria pensamos que es esa comunicación verbal y descuidamos incluso a las personas que son sordas o sordas y mudas, que también tienen una forma de comunicarse mucho más allá de la parte del lenguaje, ¿no? Sino incluso pues gesticulando, es súper claro, claro. importante. El color, fundamental, la oratoria cromática, es decir, qué transmitimos con el color de nuestra ropa, con este entorno en el que estamos ahora, eh, cómo debemos vestirnos cuando vamos a un lugar concreto, qué tipo de paredes usan o si es un teatro, qué cortinas tiene, qué focos van a incidir sobre mí. Todo eso, cuando empezamos a trabajar sobre ello, y llegas a controlarlo, nunca lo controlas del todo, pero llegas a controlarlo, se te abren mil puertas para facilitar la comunicación, la tuya hacia los demás y que los demás también puedan verte receptivo para contarte cosas, ¿no? Cuando estaba preparándome con Juan este guión, ¿no? Que la verdad que ha sido muy emocionante, ¿verdad, Juan? Pues sí, sobre todo por la cantidad de cosas diferentes que Claro, haces y dijimos, 3 vidas en una. pluriactividad es ferviente, ¿no? Y entonces pensaba, oye, ¿se puede confundir? Y es una pregunta que te hago a ti de forma muy consciente, ¿se puede confundir la oratoria con el arte de manipular? Porque puede parecer que la línea es muy delgada y que sabían no utilizar. De hecho, comentabas, ¿no? Que tu hija se sentía un poco amenazada porque decía, claro, mi padre me está estudiando, quizás quiera no decirle algo, pero él me va a pillar. Y quería saber qué opinabas. Y ya después, si añades la parte política, pues también quería saber qué opinabas. Claro, bueno, a ver, la palabra es una herramienta. Como tal, puede ser utilizada como arma. Yo siempre pongo el ejemplo vasto, ¿no? De el tenedor, ¿no? El tenedor es uno de los grandes inventos que se han hecho jamás, ¿no? Y el tenedor pinchas la comida, te lo llevas a la boca y qué bien, ¿no? Ya no me mancho. Pero si yo cojo ese tenedor y por no ser muy truculento, pues te lo clavo, a lo mejor acabo contigo, ¿no? Y es el mismo tenedor. La palabra, pues la palabra es exactamente lo mismo. La palabra cuando sabes encauzarla, la sabes utilizar y la usas con fines, vamos a llamarlo y entrecomillamos, lícitos, Ujú. la palabra es una gran herramienta. Ahora bien, la palabra destruye. Y lo sabemos en el ámbito más doméstico. O sea, no solo la palabra, yo puedo decirte no me gusta lo que has hecho. Pero si yo te digo no me gusta lo que has hecho, o no me gusta lo que has hecho, ojo, no es igual. No. Entonces, la palabra puede llegar a destruir, depende de la intensidad que le demos, la intencionalidad, el contexto. Claro que es un arma, ¿no? Y puede llegar a ser destructiva, ¿no? Sí. Y muchas veces es un arma sin retorno, es decir, Claro. siempre se ha dicho, dice, soy dueño de mis palabras y de mis silencios, ¿no? Es decir, la palabra que ya has dicho, aunque te arrepientas, ya está dicha. En cambio, el silencio te permite ciertas licencias
que quizás la palabra no. No sé qué opinas de El esto. silencio es fundamental. El silencio para mí es uno de los tres grandes pilares de la oratoria. O sea, quien domine los silencios está dominando parte del mensaje, ¿no? Los silencios no solo sirven para que el orador reflexione en décimas de segundo o para que reorganice el sentido del mensaje o incluso pueda organizar a qué tipo de público tiene delante, que para esto hay técnicas y son muy útiles, ¿no? El silencio además sirve para construir la intensidad o la intencionalidad del mensaje, ¿no? Una pausa bien colocada te ahorra a lo mejor 5 frases. Y Es esto verdad. en oratoria es fundamental porque en oratoria la clave está en no hablar mucho, Sí, sino sí. en decir lo Jugar con los necesario y silencios. bien dicho, ¿no? Es Claro, verdad. Muy es bien. así, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Nos estás dando aquí una píldora Tips. formativa. Sí, nos está dando aquí una mentoría acelerada. Pues Juan Carlos, Juanca, que te Juan, gusta que te Casi llaman que mejor, Juanca. ¿no? yo Sí, sí, creo sí. que deberíamos, que nos hemos saltado esta parte, yo creo que es importante que quienes nos estén escuchando sepan de dónde viene Juanca. No sé si te apetece a ti un poco, si quieres me meto yo en faena y básicamente Juanca es escritor, es formador en comunicación y oratoria, divulgador de historia controvertida, que me gustaría que me explicaras, mía Juan, esto, un firme defensor de la oratoria, que debe ser una asignatura obligatoria, ha trabajado en la cadena SER, en Onda Cero, COPE, Radio Marca, madre mía. Tienes un podcast, Rutas Misteriosas, y la revista digital de Misterios. Y por si fuera poco, también lidera su propia empresa, Cursiva Books, que quizás sea la menos conocida, pero hoy vas a tener la oportunidad de ponerle foco. Sinceramente, te felicitamos porque es magnífica tu aportación. Magnífica. Bueno, yo les agradezco, así suena mucho, me acaba de dar un vértigo, pero en realidad, bueno, eso en el tiempo bien ordenado forma un puzzle necesario, digo, a nivel vital, ¿no? Eh, quienes creen en estas cosas del zodiaco, ¿no? Mejor que no vean cómo en los periódicos se hace, porque si no ya dejan de creer, pero quienes creen en el zodiaco dicen que los que somos Capricornio, eh, Ah, nosotros somos Capricornios sí, también, los también, dos. Sí, 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 bueno, sí. pues aquí hay tres Capricornios, algo se está confabulando en los astros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues dicen que no solo somos inconformistas, sino que somos sibaritas de lograr el éxito, ¿no? Y eso es frustrante. Pero si logras aprender a canalizar eso también, ¿no? Y a saberlo llevar, la frustración que a veces brota, eh, pues yo creo que salen cosas como lo que has dicho, es decir, la necesidad de decir, de hacer, de contar y de sentirme realizado. Bueno, pues un poco es eso el recorrido que has hecho ahí, Qué ¿no? bueno. Completamente. Cuéntanos un poquito tu faceta más mm, de divulgador, de historia controvertida, en el sentido de diriges la revista de misterios y el podcast de Rutas Misteriosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nació ese interés? ¿Cómo nació ese don que tienes dentro de ti sobre el misterio y la historia? ¿De dónde viene? Fíjate, viene de lejos ya, claro, porque mira, ya tengo canas, ¿no? Y estas cosas no las puedo evitar. Pero yo empecé, fíjate qué curioso, ¿no? La primera vez que yo me senté delante de un micrófono, no tan bonito como este, pues fue en el año 91, siglo pasado, 1991, y yo no quería hablar. Quiero decir, era cada 15 días íbamos a hacer un programa de corte ecologista, en esa época en la que me movía toda esta historia, y yo intentaba, por favor, que no me tocara hablar. Qué Esos fueron curioso. mis primeros pasos, ¿no? Luego ya cuando entré a modo más profesional también me costaba, pero la radio escuela fue cuando me soltaron en una radio local a hacer 6 horas diarias de lunes a viernes por las mañanas. Madre Y mía. búscate la vida con un Discman conectado a una mesa de 3 canales, de 4. Esos fueron mis inicios. Y claro, ojo, había que rellenar la mañana. 6 horas todas las mañanas no era decir poner música, ¿no? Y un día se me ocurrió invitar a un señor que iba a hablar de, pues no me acuerdo ya, ¿no? De un tema de misterio. Y todo el mundo me decía, eso por la mañana no interesa, ¿no? Pues me interesó a mí. Y tanto me interesó que ahí empezó el germen. Ya yo escuchaba a escondidas bajo las sábanas a los grandes, ¿no? Qué bueno. Pero empezó el germen hasta que mucho más adelante, ya en el 2005, si no recuerdo, es cuando me siento en un micrófono para hablar de misterio exclusivamente. Y desde entonces, 20 años ya 20 años. haciendo programas de misterio, ¿no? Ujú. ¿Has Qué hecho un bueno. libro sobre toda esta trayectoria, sobre toda esa investigación que has hecho? ¿Tienes libro? Tengo unos cuantillos ahí, pero siempre digo que esa es mi asignatura pendiente porque tengo proyectos, ideas de libros, libros em, empezados,
iba a decir inacabados, empezados, y me falta tiempo, o más que tiempo, organizar el tiempo un pelín mejor todavía para poderlos concluir. En el mercado ahora hay 6 libros míos, Madre pero mía. bueno, alguno más tiene que caer antes de que las canas sean muchas más, Muchas ¿no? más. ¿Y todos son de misterio o también algo de oratoria? Un poco cuéntanos de ese. Fíjate qué curioso, ¿no? Cuando he tenido la tentación de hacer libros sobre oratoria, hago lo que siempre hay que hacer y es, vamos a ver qué hay en el mercado editorial sobre oratoria. Y Juanca, si lo puedes mejorar, haz el libro, si no, no. Porque tú no vas a hacer un libro que no pueda mejorar lo que ya hay, porque ya lo que hay y eso es Claro. interesante, ¿no? Claro. Y sí, tengo cosas que creo podrían mejorarlo, pero creo que no son merecedoras de un libro, por lo menos de momento, ¿no? Todos son de misterio excepto uno. Yo digo que fue mi capricho y no caló en el mercado editorial en absoluto. O sea, no diría que es un mal libro, pero probablemente lo sea, ¿no? Que se llama Con talento puedes. Ah, qué bueno. Muy al dedillo. Muy a Precisamente lo nuestro, ¿no? después de salir de aquella crisis del 2008, Sí. eh, yo la sufrí, la padecí hasta niveles que, bueno, imagínate, ¿no? Altos Duros. y duros, duros. Y yo digo, caray, pues yo he salido. Y he salido a trompicones y dándome golpes, pero he salido. ¿Y por qué no lo cuento, no? Y ahí puse unas cuantas claves de cómo yo consideraba que se podía salir de momentos difíciles con el talento. Pues mira, no ha calado quizás porque no has puesto quizás el foco de todo lo que tienes y el poco O que el libro tiempo. es malo directamente, no lo sé, ¿no? Pero también si yo hiciese ese libro hoy, primero sería un libro mucho más completo, o sea, merece una revisión el libro, Vale. ¿no? Mucho más completo y creo que hasta más interesante seguro, ¿no? Pero bueno, fue un libro que se creó en una coyuntura muy concreta y por eso merece mi respeto, Claro a que pesar de sí. que no lo parezca, ¿no? Pero sí, es un libro al que quiero mucho, ¿no? Nosotros incluso que ahora también hemos escrito un libro que está también a punto ya de salir, teníamos ese síndrome del impostor también, ¿no? Es decir, el momento de escribir un libro es una sensación de decir, seré capaz de conectar, ¿no? Y bueno, Sobre todo el primero, ¿no? desde el Que primero también siempre. Pero te da eso, ese, eso ese nunca lo miedo. vas a saber hasta que no sale, ¿no? ¿Qué es conectar con un libro, no? O porque otros hayan hablado de eso, yo no lo voy a hacer. Imagínate, ¿no? Entonces, el primero que escribió un libro sobre las antiguas pirámides en Egipto se salvó y ya nadie puede escribir sobre ellas, ¿no? Y Claro. hay miles de libros sobre las pirámides y todos tienen algo que aportar. Un libro siempre, siempre tiene algo que aportar. Y el de ustedes también. Bueno, yo tengo ganas de comprarlo ya. Ay, Dios, te invitaremos Te a nuestra invitaremos a la presentación, presentación aquí en que Tenerife, la verdad que seguro. nos tiene muy motivados, Pues sí. ¿verdad? Bueno, yo quería saber, formas parte de la Red Nacional de Rutas Misteriosas. ¿Qué significa para ti que una red tan importante haya puesto los ojos en ti, en Juanca Romero? Va a sonar ñoño, va a sonar poético incluso, pero para mí supone toda una suerte, o sea, una fortuna, me siento afortunado, ¿no? Eh, lo comentábamos antes de entrar en plató. Eh, Hace 23, 25 años, algunos poquitos locos en este país nos atrevíamos a decir que el misterio, en genérico, es cultura y se reían, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota de un presentador de televisión que entrevistándome en plató se reía de mí, o sea, se rió en antena, en el directo, por aquella frase que yo dije, el misterio es cultura, ¿no? Bien, 20 y pico años después, la vida me ha dado la razón a mí y a otros muchos, y una manera de darme la razón ha sido precisamente que hace 12 años naciera la empresa Rutas Misteriosas, ¿no? En la ciudad de Córdoba. Y que poco a poco, como se hacen las cosas bien, haya ido, digamos, expandiéndose por el país. Ellos contactan conmigo hace 6 años largos ya, ¿no? Se trasladan aquí y establecemos una conversación porque haciendo un seguimiento, pues se dan cuenta que la filosofía esa es la que yo venía hablando desde hace mucho, ¿no? Y se llevó a cabo y se sigue llevando a cabo, ¿no? Y la gente lo está entendiendo, porque al final si tú tienes un producto, que esto no deja de serlo, eh, si la gente no lo recibe, no es receptiva con él, no sirve para mucho, ¿no? Es decir, te lo quedas en casa y bueno, y admira tu fracaso. Pero cuando la gente acude a este tipo de recorridos y se da cuenta de que no hay que disfrazarse de Drácula ni apagar las luces, ¿no? Para contar historias o contar pasajes o testimonios del misterio, pues te lo agradecen. Entonces yo creo que eso es éxito, ¿no? El haber logrado... eh,
afianzar una idea que tú venías trabajando desde hace mucho tiempo y que ha calado, ¿no? Ujú. Claro, es que incluso estaba pensando, hay formas y formas de desarrollar el misterio como cultura, ¿no? No sé qué opinas de Mr. Tartaria, Mickey Empírico, bueno, pues son personas que en este momento tienen una cantidad de personas que le siguen y que le dan cierta autoridad a lo que comunican, que claro, se puede confundir, es una de las cosas que yo siempre digo, a mí yo soy una apasionada del misterio, los que me conocen saben que incluso soy un poco friki, por eso siempre he sido muy fan tuya. Entonces pienso, ¿cómo diferenciar, no? Porque claro, el misterio es cultura, no me cabe ninguna duda, y además es algo que se va construyendo en ese ideario popular, ¿no? Y va teniendo sus evoluciones, sugerencias, pero claro, está Mickey Empírico, está Mr. Tartaria, que además te hacen una envolvente que yo los he escuchado porque quiero saber y tener una opinión. Digo, ¿esto es misterio o no están vendiendo la moto? O sobre todo, por ejemplo, en referencia a lo que dice Estefanía, el, lo que es el misterio y la cultura, que está claro que van de la mano, al entretenimiento, porque claro, estamos hablando de que no se han validado científicamente las cosas que ellos hablan, entonces la cultura ya es una experiencia continuada y Y claro, contrastada, y claro, contrastada, claro, y el entretenimiento no, entonces, claro. de dónde es la línea tan delgada? Claro, la línea es delgada, efectivamente. Yo defiendo que el misterio es cultura y además entretenimiento. Por lo tanto, yo no separaría eso de misterio es cultura y entretenimiento. Ahora bien, en los ejemplos que me pones, yo puedo decir que es entretenimiento Claro. y que han conectado con una forma de comunicar que llega a un público al que a lo mejor otros no llegamos, ¿no? Probablemente, ¿no? Eso no lo valida, no lo valida como acertado, correcto, el apropiado. Bueno, esto de apropiado es relativo, ¿no? Pero no está validado porque tenga muchos clics, o porque tengas muchos suscriptores. Eso Ok. no te valida el mensaje. Está diciendo que muchos están escuchando o viendo tu mensaje, pero no lo valida. Y a lo mejor muchos están escuchando algo que forma parte de una fábula, de una trola, con más o menos intención a la hora de proyectarla, pero admito que ahí sí hay un trabajo, pero que yo no comparto. No comparto en gran medida la forma de transmitir ese tipo de contenidos, ¿no? Vale, eso está bien. Y incluso estaba pensando, se puede emprender dentro del misterio, ¿no? Y cómo has logrado tú monetizar. No sé si te gusta esa palabra o te... Sí, me voy adaptando. Claro, es decir, monetizar así, o sea, tu propio emprendimiento, ¿no? Es decir, es posible. Es posible siendo riguroso y manteniendo unos estándares, como bien has dicho, de calidad. Sí, es posible, pero partimos de una historia, ¿no? El producto es intangible muchas veces, es decir, cuando tú a alguien le cuentas la historia de una leyenda, o sea, una leyenda, pues por quedarnos en Tenerife, Catalina Lercaro, pero cualquier otra leyenda, la madre de los pasadizos de Weimar, o tantas leyendas que hay que tienen un halo de misterio, eh, ¿cómo lo demuestras, no? Ese producto no es palpable. Esto es entretenimiento en principio, pero que está basado en unos estudios, es decir, en unos análisis, en una documentación, en unas hemerotecas, etcétera. Hay un trabajo detrás, ¿no? Todo eso forman, si se hace bien, un buen producto. Y cuando tú le das continuidad a eso, por muy intangible que pueda parecer, la gente lo acepta como tal. Mira, el ejemplo claro está en el formato ruta en general, ¿no? Hasta hace 15, 18 años, la gente hablaba mucho de los free tours, ¿no? Que empezaban a eclosionar de aquella manera. Entonces, el formato, para quien no lo sepa, es que tú vas, y si te gusta, más o menos, tú le das al guía más o menos dinero, ¿no? O no le das. Eh, Personalmente, creo que esa es una forma de prostituir un trabajo, pero es una opinión muy personal. Ahora, cuando tú vas y le demuestras al cliente que lo que tú haces es fruto de un trabajo continuado en el tiempo, contrastado de documentación, etcétera, y eso vale esto, la gente ha ido entendiendo que efectivamente todo en la vida tiene un costo, un precio, porque hay un trabajo detrás, ¿no? Claro.
Una vez que tú interiorizas eso y la gente lo acepta, digamos que el camino está hecho. Pero jugamos en contra de, por ejemplo, una época en la que teníamos Brujas Lolas, Paco Porras y todo este tipo de personajes siniestros, ¿no? Funestos, Sí, que se mezclaron con lo que nosotros hacíamos y nada tenía que ver, ¿no? efectivamente. Y bueno, ha habido que sanear, ¿no? La casa se limpia con un buen escobillón. Pues venga, manos a la obra. Claro, al final dices tú, oye, que cada uno se gane la vida como mejor pueda, pero está claro que esas intromisiones profesionales a uno pues le perjudican, sobre todo porque parece que se mezclan las churras con las merinas, ¿no? Claro, claro, muchas veces este debate es continuo. Hay algunas ciudades españolas donde es más caliente que en otras, ¿no? Por ejemplo, con los guías oficiales de turismo, ¿no? A veces en algunas ciudades los guías oficiales de turismo se molestan porque guías como por ejemplo nosotros están en esas mismas localidades. Pero claro, señores, segmentemos lo que hacemos, ¿no? Es decir, un guía oficial de turismo son excelentes profesionales acreditados, son expertos, los mejores para hablar de historia o de arte, por ejemplo, ¿no? Pero no imagino yo a un guía turístico hablando de fantasmas, espectros y poniendo psicofonías en un recorrido, ¿no? Claro, no, ese segmento no es el de ellos, es el nuestro, ¿no? El Claro. del periodista, comunicador y escritor que sale a las calles a contar aquello de lo que habla, escribe en sus programas o en sus libros, ¿no? Claro, es Sí. totalmente diferente. Es Ibas otra cosa. a... Estaba pensando cómo aplicabas la oratoria y el misterio de una forma tan, tan compacta, ¿no? Porque entiendo que cuando haces esas rutas, pues de alguna forma tienes que ir como creando esa atmósfera también, ¿no? No se puede comunicar de cualquier manera. Claro, aquí ya cada maestrillo con su librillo. Nosotros no voy a dar el número porque me equivoco, somos muchísimos guías que estamos repartidos por toda España. Yo he estado en algunos de los recorridos en Península y siempre queda esa cosilla de a ver cómo lo hace este, ¿no? Este compañero mío, ¿no? Bueno, pues lo hace distinto, claro. Y yo distinto a él y él distinto a mí y al otro, ¿no? Y ese es el secreto del éxito también. Cada uno tiene una Claro. forma de transportar el Mm. mensaje. Es la forma de verlo. Yo juego con mi ventaja y es que me gusta hablar, me gusta ver cómo cala lo que cuento y voy viendo cómo las personas lo están recibiendo. Y si veo que esa noche no se está recibiendo como corresponde o yo creo que corresponde, pues articulo el mensaje para irlo cambiando sin que se note y que aquello sea éxito, ¿no? Y eso La voz es plastilina. Al final, tú la moldeas todo el tiempo, ¿no? Esa plastilina calentita que ya puedes llevarla donde quieras, eso es la voz. Y si juegas con ella, muy pocas veces falla, creo. Muy bien. Bueno, la comunicación consciente. Claro. Pues Juan Carlos, Juanca. Juanca, vamos a cambiar de registro si te parece y con lo polifacético que eres, háblanos un poquito de tu experiencia en la colaboración que tienes en Hoy por Hoy Tenerife, en la Ujú. cadena SER. Cuéntanos un poquito esa Fíjate experiencia. que me lo paso muy bien los viernes por la mañana porque un poco retorno al origen, a aquellas mañanas en las que yo arriesgué metiendo misterio cuando nadie lo quería o nadie esperaba que eso se pudiese contar de día, Claro. cuando yo lo hacía en aquella emisora local Radio Unión Tenerife, ¿no? Eh, que la cadena SER, que Radio Club Tenerife apueste por una sección, un espacio dentro del Hoy por Hoy, que es un programa señero, hablando de misterios por la mañana, pues a mí me vuelve a dar un poco esa razón y la satisfacción de que sigo haciendo lo que me gusta, que me gusta también decirlo, o sea, yo presumo de a día de hoy, a estas alturas de mi vida, de hacer solo casi siempre lo que me gusta, ¿no? Y esta colaboración en la cadena SER me gusta mucho, Qué también bueno. a Miguel Ángel Dajuani, que se lo pasa pipa haciéndola. Dice que aprende mucho y la gente interactúa, por lo tanto el misterio no tiene hora en el reloj, es decir, se puede hablar de estas temáticas con respeto a cualquier hora. A mí me encanta que se hable a cualquier hora y en cualquier contexto, pero la realidad es que cuando hablas de misterio, la gente en general, hay excepciones, te mira como estás flipando en Sí, colores. O sea, es súper curioso porque a todo el mundo le encanta. Lo que pasa es que nadie abiertamente muestra ese engagement, como se dice sí, ahora. engagement. Entonces, claro, es decir, es difícil pivotear, ¿no? Entre la profesionalidad, la credibilidad, la legitimidad. Es complicado. Entonces, claro, creo que tú has dado en la clave. Creo que pocas personas pueden comunicar misterios desde la oratoria utilizando las tres claves estas que yo creo que son importantes, ¿no? Esa comunicación consciente, esa, ese análisis estratégico. Oye, pues voy a entrar por aquí a ver si por aquí engancho. Y me gustaría que nos dijera
¿cuáles son esas 3 claves? Bueno, pueden ser 4, pero si son 3, es como ese número. Claro, no, al final las claves también se moldean, ¿no? Depende del contexto, pero depende también de la receptividad, no solo del que te va a escuchar, sino incluso tu estado emocional. Tú puedes salir de casa con un problema y ellos no tienen culpa, ¿no? Entonces, cómo gestionar eso es importante, pero ya no solo en lo que yo hago, en cualquier ámbito, ¿no? cualquier ámbito de la vida. Imagínate en una empresa, en un momento previo a una negociación, ¿no? Y tú has preparado tu oratoria, todo ese contexto, y resulta que ese día te levantaste con desánimo, con ganas de que el día se acabe nada más empezar. Bueno, gestionar eso se hace a través de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas? Bueno, efectivamente, la oratoria consciente es fundamental, pero también saber qué tipo de público tienes delante, ¿no? Hay muchos tipos, pero principalmente hay 3, que están los auditivos, están los visuales y están los kinestésicos, ¿no? Que esta es una palabra que cuando Sí. se la cuento a los chicos en los institutos Mm. me miran ¿Qué como, es eso? ¿eso es una Pues enfermedad china explícanos, o no qué vaya a es? ser que nos estén escuchando esos jóvenes Bueno, el y Y no auditivo es el sepan. que te va a escuchar y a lo mejor no te está ni mirando, ¿no? A lo mejor está con el móvil, pero tiene la oreja puesta, ¿no? Tú tienes que identificarlo, porque así ya sabes que visualmente no le vas a convencer de nada, sino a claro, través del oído. El visual, lo contrario, ¿no? Es el que te mira, pero a lo mejor no no está te está contigo. no, A lo mejor eso no está suele ser muy contigo, ¿no? habitual. Y el kinestésico, que para mí son los favoritos, pero también son minoría, es aquel que puede incluso estar haciendo 1000 cosas a la vez. Tú lo ves que se da un paseo alrededor del grupo mientras tú estás hablando, de repente pues se sienta en el suelo, o coge el móvil y dices tú, ¿este a qué vino aquí? ¿No? Bueno, pues ese es el que al final te va a hacer las 2, 3 preguntas inteligentes sobre lo que tú has hablado. Es decir, ese está, pero es capaz de estar en diferentes lugares a la vez gestionando toda esa información. Si tú como orador detectas los perfiles, te va a ser mucho más fácil construir el mensaje para llegar a ellos, ¿no? Lo malo es cuando los perfiles están al 30-30-30, ¿no? Algo así, Y no te entonces, puedes dividir en 3. no, entonces, bueno, contenta todo lo que puedas y escapa, Y a ver ¿no? cómo escapa. Y escapa. Qué bueno. Y bueno, hablando de todas esas claves, me gustaría que nos dieras esa visión. Nosotros que emprendemos en pareja, ¿cómo crees que podríamos tener éxito en el día a día, ¿no? Porque una de las cosas que nos suelen decir mucho de, oye, ¿cómo podéis estar tanto tiempo juntos? Es decir, hacéis deporte juntos, emprendéis juntos, la casa, los niños, vida social. Claro, es verdad que yo a veces digo, no sé cómo tengo mecha para estar todos los días hablando con Juan como si lo hubiera conocido ayer. Debe ser porque es la persona correcta. Claro. Debe ser también que ella influye mucho. Pero ¿cuáles crees que deben ser las claves para nosotros y para personas que, como nosotros, también emprendan en pareja? Déjame decirte previamente que de algún modo yo también emprendo en pareja. De algún modo no, seguro. Es decir, cualquier decisión que yo tomo, ahí está mi mujer, que es quien me aconseja, quien me dice sí, quien me dice no, tal vez, o esto ya. Y esto va a misa, es decir, Ujú, el equipo, lo visible soy yo, pero en casa hay equipo, ¿no? claro, Es que yo considero que la pareja debe ser eso en general, ¿no? claro, Para emprender, pues los pilares son los mismos, ¿no? El respeto, la confianza y la libertad a la hora de comunicarse. No voy a decirle esto por si le sienta mal. eh, Eso tenemos que desecharlo. Erradicarlo. Claro, si de verdad está esa complicidad y esa confianza de la que yo hablaba, vas a entender que el otro no te va a decir nada, para bien o para mal, con ánimo de. Ni se va a ¿No? enfadar el Claro, no, no, receptor. no. Si se enfada, a lo mejor no es la persona adecuada para esto que estamos comentando. Entonces, en el caso de ustedes, que me parece hasta poético, lo digo de verdad, y es admirable, ¿no? Porque no es fácil. no, No es fácil. Yo entiendo que habrá algún momento donde alguno de los dos, como nos ocurre a todos, se quieran meter en un hoyo durante un rato y ahora no lo quiero ver, ¿no? sí, Bueno, pues claro, pues eso forma parte Eso de forma eso. parte de la vida y de la pareja. Es que es así. Claro, No hay claro. otra. Si aceptas eso y que a lo mejor necesitas un espacio en un momento dado para estar solo, que nunca lo estás, pero para estar tranquilo, pues dalo, ¿no? Y respétalo. Y si eso funciona así, funciona todo lo demás. Yo creo que es respeto, cariño, tiene que haber amor, por claro. supuesto, y complicidad muchísima, ¿no? Admiración sobre todo. Sí, yo creo Claro, que, de hecho, recuerdo que una vez una pareja, yo era bastante más joven que ahora, bueno, tenía unos 19, 20 años, me dijo, lo más importante
para que una pareja se mantengan unidos es la admiración mutua. En ese momento no lo entendía, porque claro, uno tiene idealizado ese mito del amor romántico, ¿no? De Sí, unos estándares que nada tienen que ver a medida que vas dándote como muchos tropiezos y te das cuenta de que realmente era así, ¿no? Es decir, yo creo que la clave de nuestra relación precisamente es esa, ¿no? La admiración mutua que nos tenemos, el respeto, y después tenemos una clave que vamos a compartir, la clave de los 60 segundos. Es decir, ningún enfado, si dura más de 60 segundos, no es el enfado de eso que estamos Es discutiendo. verdad. Pueden haber otras cosas que tendremos que hablar, decir, oye, aquí hay algo más que una chorrada de verdad. Yo he visto parejas que discuten porque el móvil está así y yo lo dejé así, tú me lo dejaste así. y la discusión dura y dura. Y Y dura, ¿eh? Que dura es una una cosa, hora. claro. Es como... Sí, Entonces sí. no puedes utilizar pretextos absurdos Claro. que eso, si te quieras autoengañar, perfecto. Cuando hay Ent- problemas de fondo Cuando hay problemas de importantes al fondo, final Claro. y te claro que reflejan tenemos enfados esos problemas que han en... durado más de 60 segundos. Entonces nos hemos parado, como bien has dicho, oye, vamos a darnos un Kit Kat, vamos a reflexionar y vamos a tener una comunicación basada en el respeto. Es decir, yo creo que eso es vital para cualquier relación, pareja, hijos, compañeros de trabajo, pero en las parejas especialmente, si realmente crees que esa relación vale la pena. Si no, no te obseques. Bueno, no sé Claro, qué claro. Hombre, opina. a mí 60 segundos me parece poco, ¿no? Pero, pero bueno, si son 60 segundos habrá que practicarlo. Lo hablamos con un director de cine y nos dijo que era muy interesante nuestra regla, Sí, sí, porque en el cine Sí, sí, 60 segundos es un montón de es tiempo. mucho. claro, En claro. 60 segundos se puede comunicar una barbaridad en el cine. Y entonces, de hecho, en el libro, y estamos haciendo un poco de spoiler, hablamos sobre esta regla. Y a nosotros nos vale, porque además nos miramos y acabamos riéndonos. De verdad, Juan. De verdad, Estefanía. Vamos a discutir por esto y esto no Claro. vale No la vale la pena. pena. Fíjate, ¿no? En lo relativo del tiempo, ¿no? Decía 60 segundos es mucho. Bueno, se vende una idea de negocio en lo que dura el viaje del ascensor, ¿no? Claro, Que el son pitch, menos de 60 Claro. segundos, ¿no? Con lo cual, si están bien aprovechados y le da sentido al tiempo, pues ¿por qué alargarlo, ¿no? Si Sí. en 60 segundos lo puedo solucionar, ¿no? El Claro. famoso Fantástico, ¿no? Sí, pitch sí. elevator, ¿no? Sí, Efectivamente, sí. ¿no? Se está perdiendo también esa idea ya, ¿no? O ha evolucionado, ¿no? Sí, son 3 minutos, ¿no? Sí, sí. Entre 3 y 5 minutos y se puede, ¿eh? Se Sí, puede, sí, sí. pero hay que entrenarlo y Claro. de verdad que nosotros que estamos en ese No, ecosistema, ustedes en eso son unos maestros. O sea, y si no, nos apoyamos. Pues a mí que me estaba encantando todo esto, yo quería meterme en una batería de preguntas cortas, que no por cortas no quieren decir que no sean profundas, y vamos, yo voy a tirar de móvil porque las tengo aquí anotadas y me no da quiero que se me miedo olvide esto, ¿no? ninguna. Esto lo suelo hacer yo, pero que me lo hagan me da cosilla. Te queríamos dar hoy la contra. Y la verdad que estas 3 preguntas, te voy a ser sincera, Juanca, utilizamos el ChatGPT. Sinceramente, te lo tengo que decir. Es una enorme herramienta, Claro, fantástica herramienta. me gusta que digas eso porque lo es. No, Porque lo es. y porque en el momento en el que estamos de nuestra vida y la tecnología está para ayudarnos, no para Claro, restarnos. claro, Y puede ser más eficiente con la tecnología, lo que pasa es que, claro, hay que haber un rigor, una cultura detrás y un saber hacer para poder ir más rápido, porque Claro. es de lo que se trata. efectivamente. Voy a empezar por una pregunta que me encanta. Sinceramente, yo suelo llamarla la pregunta de la máquina del tiempo, porque ¿quién no ha alguna vez fantaseado con tener una máquina del tiempo? Yo casi a diario. A diario. O sea, además de verdad, o sea, caray. Que qué bueno. seguramente que pronto tendremos ese acelerador de moléculas que nos permitirá hacer ese viaje y romper la brecha del tiempo. Sin embargo, yo quisiera saber, si pudieras invitar a 3 personajes históricos a una cena, si fueran vivos o muertos, puedes combinar, puedes llevar un vivo y un muerto. Vale, Oye, vale. Ojo, puede ser ojo, porque ya interesante. estaba pensando yo en muertos, quiero decir. Claro, Vale, me vale. lo imaginaba. Sí, sí. ¿Quiénes serían y por qué? 3, porque tú serías el cuarto en la cena. Mira, casi que religioso, fíjate, ¿no? Voy a anotarlo, a pesar que- de cómo soy yo. Mira, yo en esa cena querría tener a el inquisidor Torquemada. Me gustaría conocer a una persona que llega a hacer lo que hizo, ¿no? Me gustaría tener a Juan Pablo I, que a lo mejor los jóvenes no lo saben, pero duró, hablo de memoria ahora, si 30 o 33 Sí, días fue en el cargo antes de morir, ¿no? Y impresionante. quiero que me cuente por qué, ¿no? Ya van 2, ¿no? Me voy a salir de la iglesia para que no parezca yo demasiado profundo en esto. Y el tercer personaje, fíjate, me voy a ir mucho más atrás.
y voy a invitar a una mujer. Ay, Es un clásico, es un tópico, pero me gustaría que María Magdalena se sentase en esa mesa porque quiero que me defina cómo era su amor hacia Jesucristo, ¿no? uy, Que qué es algo que es interesante. bastante controvertido también. Controvertido, sí, sí, a lo largo Ujú. de la historia de la religión No, menuda católica. mesa esa. Ahora Oye, yo estaba pensándolo, pensando, claro, Torquemada con María Magdalena y el Papa, ¿no? y Juanca Romero. Bueno, ya esto puede ser lo peor, ¿no? Total. ¿Y qué harías de comer? ¿Qué les invitarías a comer así como... Esto ya es más complejo, ¿no? Porque deduzco yo que eran de buen comer, por lo menos los dos. Ella no sé si tanto en esa época, pero estos dos de la iglesia sí, ¿no? ¿Qué les daría de comer? Pues mira, fíjate, yo soy un clásico en esto. Creo que unas papas fritas con huevos están bien ricas, pero bueno, si nos queremos poner un poquito más sibarita, un arroz caldoso, pues no quedaría mal, ¿no? Con Bueno, carabinero. tomamos nota, tomamos nota. Pues me gusta la Pues pregunta, sí, te bueno, yo toca. la siguiente, la número 2. Si tuvieras que explicar la historia de la humanidad en solo tres palabras la historia de la humanidad, ¿cuáles elegirías? ¿Se puede decir una palabrotilla floja? Sí, Sí, claro. claro. Vale, tres. Una puta locura. Me encanta. Ese es eso. Sí, Eran tres, ¿no? sí. Sí, Una puta locura, una Una claro, puta es puta que, locura. locura. Es que claro, fíjate, ¿no? Los altibajos que hemos tenido, que seguimos teniendo a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones, culturas, formas de entenderlas, ¿no? Cómo pasamos de la apoteosis que fue la antigua cultura egipcia a la decadencia más degradante que fue la Edad Media, etcétera, ¿no? Entonces, esos altibajos son eso, una puta locura, ¿no? Pues claro. sí, Y los tiempos actuales, Otra, otra, que yo creo que no Otra salimos locura, de... otra locura. no Estamos salimos. viviendo en una continua locura, ¿no? Totalmente, Es la ola que te revuelve cuando no sabes nadar, ¿no? Te ves desorientado por momentos porque piensas que la ola te ha llevado a la mitad del océano y sigues en la arena, pero estás confuso, ¿no? Yo ahora vivo así, ¿no? claro. Bueno, siempre he vivido Yo así. he visto algunos vídeos estos que me hacen mucha gracia, reconozco que cuando estoy un poco de bajón los veo, cuando te ves a gente que medio se ahoga en la orilla y los ves todos hechos Sí, un sí, carajo sí, de la vela sí, y tú sí. dices, pero ¿cómo es posible que ahí en la orilla? Si es que, pero claro, así es la puta locura de la realidad Claro, donde vivimos. como el del vídeo ese que se hizo viral hace muchos años, que se veía una mujer muy bien peinada, se ve que había pasado por la pelu hacía poco, ¿no? Y le ponen la canción esta de como una ola y efectivamente llega Es la ola verdad. Así y se se la acabó lleva. el peinado. Se acabó, Se acabó ese el es el peinado. título de la obra, Esa puede ser una alegoría a a la lo que ha sido la situación. historia Claro. en general. Qué bueno. Absolutamente. Bueno, ahora vamos a ir un poco de misterio. Dice, ¿qué prefieres? ¿Descubrir un manuscrito secreto? Que ya nos dirás cuál. ¿Con la verdad sobre la Atlántida? ¿Qué tela? ¿O encontrar pruebas de vida extraterrestre? No, la tercera no me interesa casi en absoluto, fíjate, ¿no? El tema de la ufología, aunque lo trato, invito yo creo que a algunos de los grandes expertos en este mundo en ufología, no es un tema que a mí me haya atraído No te llama. enormemente nunca, no me llama en exceso, ¿no? Sin embargo, soy de las personas que cuando viaja huele las piedras, huelo las piedras de las catedrales, me gusta escarbar, ¿no? Me quedo con el legajo. Ahora bien, no sé si existirá ese documento, ese legajo, pero sí un legajo que deje a las claras, bueno, creo que sí existe, pero está oculto en Vaticano, ¿no? Eh, el legajo que demuestra que Jesús de Nazaret estuvo casado con María Magdalena. El documento que sí nos certifique eso, porque eso cambiaría mucho de la visión que tenemos de la De la Iglesia iglesia. o que tienen los creyentes sobre la Iglesia católica y sobre el papel de la mujer en la Iglesia católica, que creo que ha sido denostado con muy mala intención. Claro, efectivamente. Bueno, ahí ya nos daría para otro podcast, pero es verdad que el papel de la mujer quizás nada inconscientemente, hecho a mucha conciencia, fue totalmente sesgado y Claro, vilipendiado sí, sí. en el Nuevo Testamento, dejándonos realmente bueno, de hecho María Magdalena para muchos era una prostituta. No, para la iglesia, en el momento en el que borró quién fue María Magdalena y la convirtió en prostituta para denostarla y pasarla al lado lunar de la vida. Sabes que lo solar se le aportaba al hombre, esa luz, esa divinidad, y a la mujer el lunar, la oscuridad, lo negativo, ¿no? Bueno, la iglesia fue quien se encargó de
ensombrecer el papel de la mujer, Sí, sí, está sin claro. lugar a dudas, pero eso no lo dice Juanca ni soy un transgresor, No, no, eso no, lo no. dicen grandes documentalistas de este planeta, ¿no? Sí, 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 bueno, también efectivamente. se dice que desde Aristóteles en adelante fue el primer filósofo contrastado de la historia antigua en denostar a la mujer Claro. y ponerla, bueno, como lo peor, ¿no? Es que estaba viendo la pregunta 4, Juan, y mejorasla tú, si quieres. Lo Porque, tengo por aquí. madre mía, esta Oye, pregunta, esta ¿eh? Bueno, intriga me da miedo, sí, 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 La sí. A ver. pregunta me tiene... Esta tiene intriga. ¿Qué es más difícil? ¿Convencer a un político de decir la verdad o hacer que un adolescente deje el móvil en la mesa mientras come? Lo tengo totalmente clarísimo. Lo digo muy en serio, además, y con conocimiento de causa de ambas partes. Convencer a un político de que diga la verdad es muy, muy difícil. Y esto es injusto, porque dentro de política hay personas muy honorables, muy respetuosas, pero esas personas acaban dejando la política. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, porque saben que el sistema está establecido para que la verdad no sea la predominante, porque la verdad no aporta beneficios individuales. Entonces, esto es una tarea imposible. Insisto, lo digo con mucho conocimiento de causa, ¿no? Qué bueno. La verdad que esa pregunta, menos mal que te tocó a ti, Juan. Sí, pues si Porque te llega a tocar a ti, vas a, si Yo, vas no, a yo quedar hubieran cuando mal. pensado... respondía solo Tu miraba a pasado iba a Juan, quedar digo, fatal. yo no voy a mirar a Estefanía mientras respondo, solo miro a Juan, ¿no? Eso. Bueno, dice, si pudieras viajar en el tiempo solo una vez, ¿irías al pasado a cambiar algo o al futuro a descubrir algo que no esperas? Al futuro no iría. Porque viajar al futuro no garantiza la inmortalidad, simplemente viajas, pero luego habrá que volver o allí te quedas y te mueres Claro. porque ya fuiste a una época en la que eras muy viejo o lo que fuese, ¿no? O sea, como no garantiza la inmortalidad, el futuro no me interesa, eh, no tengo curiosidad suficiente como para ir al futuro. Por supuesto que iría al pasado. Y, hombre, a cambiar nada, quiero decir. Hay tanto que cambiar que simplemente hacer testigo, ¿no? Porque creo que el pasado se nos ha vendido de una forma tan distorsionada que quiero comprobar ciertas cosas, a ver si fueron verdad o me las han vendido, ¿no? Sin cambiarlas, solo verlo, ¿no? Iría a muchas, claro, muchísimos momentos. Claro, por mi deformación me interesan mucho los enigmas de la iglesia, es algo que yo he documentado mucho a la par que el movimiento sectario en el mundo, ¿no? Son dos temas que a mí me llaman mucho la atención. Y viajaría pues a épocas del Santo Oficio, de ese tipo de juicios que se hicieron a determinadas personas, por qué, Sí, en a fin, la Santa a la Inquisición Santa que, Inquisición. que murió Ujú. mucha Sí, gente sí, injustamente Asesinada. asesinada la mayoría. por la iglesia. Bueno, la mayoría, yo diría que todos. Todos, todos, Yo Sí, diría sí, todos. que sí, todos, por no ¿no? decir todo. Morir justamente es muy difícil, porque incluso cuando morimos, por orden natural, a veces estamos muriendo injustamente también, También ¿no? es verdad. Ujú. Qué buena observación. Bueno, a ¿Te la toca a sexta, ti? ¿Sí? ¿qué es más aterrador? ¿Hablar en público sin preparación o pasar una noche en un castillo embrujado? No, wow, está difícil. ¿Eh? Espera, ¿Eh? iba a responder, digo, espérate, Juanca, ese momento de silencio, ¿qué haría, no? Hablar en público sin preparación es el gran error de la mayoría de quienes se atreven a hablar en público. Mm, Eh, Y eso es un error, porque el público lo detecta en el minuto 1,5. Es decir, en los 3 primeros minutos se nota a un orador cuando lo ha preparado o no. Yo lo noto, pero creo que el público también, ¿no? Y yo he pasado noches en lugares realmente aterradores, ¿no? Si tuviese que escoger una de las dos, diría que da mucho más miedo enfrentarse a un público con un tema que no estás preparado. agüita, ¿eh? Pues sí. Porque a mí me dejan en un castillo embrujado una noche y no creo que llegue el día siguiente. Bueno, yo me he quedado no solo, bueno, ¿Sí? compañeros monitoриzándome desde otro lugar, sino con aparatito funcionando y claro, tú piensas, bueno, pues si esto ahora salta, yo por la ventana, claro, ¿no? Pero bueno, luego te vas adaptando. Qué bueno. A ver, si pudieras tener un superpoder para mejorar la comunicación en el mundo, ¿cuál sería? Este, Esa sí es difícil, ¿no? Un superpoder para mejorar la comunicación en el mundo. Claro, si ese superpoder fuese el de una varita que hiciese que todo el mundo se comunicara, ya sería el superpoder, pero claro, eso ya es un superpoder sobre el poder, ¿no? Eh, un superpoder, no sé si lo quisiera, pero si la única solución que hay para que llevemos la comunicación a los centros educativos, y vuelvo al origen,
si la única solución o superpoder sea que yo fuese ministro de educación de este país, pues a lo mejor querría ese superpoder. Oye, qué bueno, No ¿eh? deja de ser un superpoder cuando ocupas un ministerio, eres una persona superpoderosa, pero tienes que saber gestionar ese poder, ¿no? Y creo que en educación no se ha sabido gestionar este poder en las últimas décadas en absoluto, ¿no? Qué curioso, ¿verdad, Juan? Pues sí, Porque ya llevamos 2 podcasts hablando del de la Ministerio de educación, Educación, de que al educación, la final, Consejería de Educación, Ministerio de Educación, Es y que es el nada, pilar de educación, la sociedad, la educación. Es que si falla el pilar, a mí me da igual que tú me pongas arriba la buhardilla, todo lo bonita que tú quieras, si los cimientos de la casa son 2 columnas de sí, palillo, ¿no? o ¿Para qué pintes una queremos? pared de rojo o azul, al ¿Para final qué? la estructura es lo más importante, las bases y los Claro, valores. claro. Y un niño es lo más receptivo que hay en este planeta. Y si tú a un niño le dices que la oratoria es fundamental y le enseñas eso desde niño, como ocurre en países de Latinoamérica, donde se hacen auténticos maratones de oratoria entre los chicos y tú los ves, dices tú, caray, pero si tiene 9 años, mira cómo está hablando este hombre con 9 años, es ¿no? Y se lo verdad, voy a llevar a un TED para que haga, que exponga ahí un tema, ¿no? En una conferencia TED. es Bueno, curioso, sí. pues aquí no, Aquí aquí no no. tanto, es verdad, tienes razón. Bueno, ¿qué palabra usas demasiado cuando hablas en público y te gustaría eliminar de tu vocabulario? Serán muchas seguro. No sé si una ¿Alguna palabra. que te venga Palabras así? no sé, dejes sí tengo, ¿no? Cuando hago radio o podcast, tengo la manía de cuando las pausas, en vez de mantener el silencio, hago y eso lo quiero quitar y eso hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Casa de herrero, cuchara de palo. Palabra que me gustaría eliminar de mi vocabulario cuando estoy en confianza con buenos amigos o la familia más próxima, suelo ser un poquillo mal hablado. Claro, me dirijo cuando estoy enfadado o algo no me gusta, lo hago notar Mucho. diciendo palabrotillas, ¿no? Entonces, eso se puede ahorrar. Incluso sin decir nada, creo que voy a transmitir mucho más. Tengo que corregirme. Qué bueno. Curioso, sí, sí, pues es interesante, porque todos cuando nos enfadamos decimos palabrotas, Juanca, Unos así más que que otros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo recuerdo los enfados de mi padre cuando yo era niño, conmigo poco, la verdad, pero los enfados no tenían palabras, ¿no? no, no, una Solo mirada, miraba, es ¿no? verdad, Entonces, ahí también descubrí un poco el poder de la oratoria gestual, ¿no? La claro. Sí. intencionalidad, ¿no? Es que sí, es verdad que lo hemos hablado mucho. Nosotros a nuestros hijos, bueno, a mí siempre me han criticado un poco mi entorno, ¿no? Que yo hablo demasiado, Les explica demasiado explico las cosas. demasiado, que es como un sindicato. Pero claro, probablemente sea porque como a mí me educaron con la mirada, entonces yo no quiero utilizar esa misma herramienta porque a mí me daba pavor. Claro. Cuando a mí mi abuelo me miraba, yo sentía un escalofrío tan grande que yo decía, esto me va a matar. Que después no pasaba, pero era esa, no quiero que mis Claro, pero la hijos... intencionalidad en ese momento, la del abuelo o la del padre, era la de estoy enfadado, te estoy reprendiendo con la mirada, ¿no? Ahora, gracias a Dios, esto ha evolucionado un poco y necesitamos no solo decirle estoy enfadado a los hijos, sino además estoy enfadado por esto y quiero que lo corrijamos entre tú y yo. Claro, Eso ya ha no se puede cambiado. hacer con una mirada, entonces No, tiene que entrar la palabra en juego, claro, tienes inevitablemente. razón. Hemos evolucionado. Eh, Me hizo gracia lo de somos un sindicato, ¿no? Me la Sí. voy a apuntar esa. Total. Bueno, para ir ya un poquito terminando, esta pregunta es la mía, ¿no, Juan? Sí, Sí. es la tuya, la Si 9. tuvieras que explicar, hablando de niños, ¿qué es el misterio a un niño de 5 años? ¿Cómo lo harías? Hombre, de 5 años no sé si lo he hecho Porque te va a alguna tener vez. miedo, ¿Eh? va a tener miedo. Te sorprenderías, ¿no? ¿Sí? Te sorprendería. De 5 no, pero de 9 años una vez fue una niña con su madre a una ruta mía, y perdón por la anécdota, momento cebolleta. Mm. Y acabando este recorrido, este concreto, pues hacemos una pequeña experiencia con unos aparatitos y yo iba diciéndole a la madre, mira, a la niña esto le va a afectar. Dice, no, 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 tú no te preocupes, que te tiene una sorpresa. Digo, me tiene una sorpresa. Y cuando llegamos a esa última parada, la niña, con 8 años, no tenía 9, saca de su mochila una bolsita y dice, mira, ahora cuando tú estés haciendo eso, yo puedo hacer un círculo de sal en el suelo y rezar. Ay, mi Digo, ¿qué me madre. estás diciendo? Digo, ¿tú dónde has visto eso? Dice, en las películas. Y la niña me asustó a mí. Claro, entonces los niños con 5 años, no lo sé, pero los niños pequeños Ay, qué bueno. a veces los tratamos como tontos Es y verdad. son auténticas esponjas. Y decirle a un niño de 5 años lo que es el misterio es contárselo como quien le cuenta una fábula, ¿no? Se puede construir el mensaje como un cuento que incluso llegue a asustarle, porque el miedo es importante también.
nos hace fuertes como otras sensaciones, todas las sensaciones hacen fuerte a un niño. Y hablarle de miedo a un niño no nos debe dar miedo, ¿no? Yo a mi hija la asustaba cuando pequeña proyectándole la cara de Amaro Pargo en una pared, ¿no? Madre mía. No, Que eso. impresionaba. Y pues ella lo veía y luego ya se reía. Pues que al final hay que quitar un poco de hierro a todo Un esto, poco ¿no? de Pues sí, hierro. pues para terminar esta batería de preguntas, la número 10, la última, si pudieras dejar una sola enseñanza al mundo sobre la importancia de la oratoria, ¿cuál sería una frase épica? Esa es difícil. Las frases épicas no las construye el que las pronuncia, ¿no? Las frases épicas se construyen solas, ¿no? Es muy difícil. Yo no diría una frase épica, pero si hay que transmitir una frase al mundo para hablar de esa importancia de la oratoria, eh, yo empezaría por lo fundamental. Vámonos a la parte de cuando éramos muy pequeños. Lo primero que recuerdas, porque nadie recuerda cuando tenía 1 año o 2 años, muy difícil, ¿no? La primera palabra que tú recuerdas, ¿quién la dijo? ¿Quién te habló o quién recuerdas tú que te habló a ti primero? Lo que tú recuerdas, ¿no? ¿Fue mamá, papá, la abuela? ¿Qué te dijo? Estadísticamente es muy probable que lo que te haya dicho sea agradable, ¿no? Y probablemente haya un te quiero ahí, ¿no? Vuelvo a parecer ñoño, pero si fundamentamos la palabra querer en nuestro día a día, si la incluimos en nuestro día a día, nos daremos cuenta de que las palabras fluyen mucho mejor. Entonces yo diría un te quiero. Fíjate lo que te digo. Me he salido de la oratoria, pero si lo analizamos profundamente, el sentimiento de querer a otra persona es la que establece la base más sólida para la comunicación. Yo me quedaría con eso. No sé, no es una frase célebre, No, pero sí, es una sí, idea, ¿no? La idea pero de que el amor también mueve al mundo, ¿no? completamente. Y dos personas que se comunican, qué mejor muestra de afecto que esa, ¿no? Y a De partir de hecho, ahí todo lo demás. de hecho, Albert Einstein decía que el sentimiento más poderoso que hay en el mundo es el amor y el Sí, más transformador. sí. Y el desamor también transforma, pero no deja de ser amor, quiero decir. Claro, una Amor forma, invertido, ¿no? amor, El amor invertido. incluso sí, de la frase célebre, que más que célebre me ha parecido muy evocador y me ha emocionado, y hice ese ejercicio de pensar cuál fue la primera voz o la primera palabra que recuerdo, y fue mi abuela, y me emocioné porque dije, jolín, que nunca me había hecho esa pregunta y cuántos sentimientos han brotado, ¿no? Sin ser conscientes, y al final a través de la palabra visibilizas, invisibilizas, haces daño, das amor. Pero al final es lo más humano que hay, la forma de comunicarnos. Y, Y así yo creo que y fíjate que has dicho algo importante. Los fallecidos, ¿no? Y cuando recuerdas lo que una persona que se fue te decía en vida, de algún modo nos está demostrando de que los muertos o los difuntos también se comunican con nosotros. Aquí tendemos a pensar siempre en el bichito de la sábana blanca que se te aparece. No, 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 no. Ojo, Las comunicación. energías. Hablamos de comunicación. Si tú recuerdas cómo eran esas conversaciones con la persona que se fue, no se ha ido. Te sigues comunicando con ella de Sí, de algún otra modo, ¿no? A forma. través de la energía o como lo queramos denominar. Por lo tanto, fíjate qué poder tiene la comunicación, hasta dónde llega, que trasciende incluso a la vida, Solo ¿no? quería hacer un matiz. Mi abuela sigue viva y espero que por muchos No, no, años. no lo No, decía en no, este ya, caso, pero pero quería hacer el matiz por sí, si sí. mi madre o alguien de mi No, familia claro. ve el podcast. No, 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 pero incluso yo hablo de personas, yo hablaba Mm, en este caso de las mías que sí, sí se fueron, ¿no? mm, Pero yo recuerdo esas conversaciones, esos momentos y los recuerdo tan vívidos que no se ha ido, quiero no se ha decir, ido. Sigue claro, ahí. gracias a qué? A la comunicación. Si yo no hubiera hablado nunca con mi abuela, si al entrar por casa le hago eso, pues no tendría recuerdos. La comunicación no hubiera servido para nada. La comunicación sirve para que incluso después de haberse ido Sí. siga habiendo En comunicación. el recuerdo. Pues no Claro. encuentro mejor forma para terminar este podcast de Juntos al Éxito. Sinceramente, ha sido un placer, un honor. Lo hemos disfrutado mucho, se me ha pasado Yo me lo he volando. pasado bien, pero esto se va tan rápido. Se va muy Pues sí. rápido. Sí, Yo ya sí, he visto sí. a Fabiana varias veces viniendo con el tiempo, pero Bueno, cada vez que venía decía, pero ya, ya. Fabiana, la próxima vez 4 horas. Siempre nos despedimos con un chin chin de Juntos Sí, al lo sé, Éxito. Con lo Así sé. palabras que, tuyas también, que no se pierda las pues costumbres. nada, Juanca, Chin, Juanca chin. Romero, por Muchas ti. gracias por la invitación. Juntos al Éxito. A ti ha sido un Juntos al placer. éxito. Esperamos volver a repetir este podcast. Cuando quieras.